Mi nombre es Diego Torres, vengo de la Universidad Nacional de La Plata, del laboratorio LIFIA, y voy a contar un poquito, hacer una introducción sobre qué es esto de la ciencia ciudadana. ¿Alguno de los que está aquí conoce a la señorita que está en la foto? ¿No? Bueno, les presento. Ella es Hanny van Arkel, es de Holanda, es una maestra de escuela que, según lo que ella misma cuenta, además de enseñar en la escuela, en su tiempo libre toca la guitarra, y cuando no toca la guitarra participa en un zoológico, en particular en un zoológico de galaxias, un proyecto que se llama Galaxy Zoo, que es un proyecto en el cual astrónomos vinculados a diferentes laboratorios de investigación les piden a personas comunes que los ayuden a clasificar fotos de galaxias para sus investigaciones. Entonces hay miles de fotos, en este caso, de diferentes galaxias, y las personas, en función de la forma que tiene la galaxia en esa foto, las relaciona con unos esquemas. Por ejemplo, si la galaxia tiene forma de estrella o de espiral, entonces uno va clasificando esas galaxias. Lo que sucedió es que esta chica, Hanny, en uno de sus momentos de clasificación, ve en una foto, además de la galaxia, algo raro, ¿no? Un elemento raro en la foto, como unas cosas de rayas, y empezó a pensar si era un error del lente o ruido, o era otra cosa. Entonces envió un mail a los organizadores diciendo: miren, aquí en esta foto yo encontré algo raro, que no es una galaxia, pero no sé qué es. ¿Es algo raro de verdad o yo me estoy imaginando cosas? Los organizadores le respondieron que estaban analizando lo que les mandó y le iban a responder lo antes posible. Lo interesante es que después de un tiempo le respondieron, y lo que le respondieron es que lo que ella había detectado era un elemento en el espacio que todavía no había sido clasificado. No sabían lo que era, una cosa nueva, un descubrimiento. Una maestra de escuela encontró algo que está en el espacio y que nadie sabía ni siquiera que existía. Y otra cosa más linda es que esa cosa que encontró le pusieron en Dutch algo que es así como el coso de Hanny. Se llama así, y es esto que ven en la parte izquierda, en la foto de la izquierda, en la parte de abajo, que es medio verde. Bueno, eso que está ahí es el coso de Hanny, es el Hanny's Voorwerp, no sé cómo se pronuncia en holandés. Bueno, no solo que una persona común, que no es astrónoma, encontró algo del espacio que para los astrónomos es súper interesante, sino que además hay una serie de publicaciones, yo ahí puse algunos papers, donde cuentan sobre este coso de Hanny, y además ella aparece como autora. Bueno, es medio difícil ver lo que dice el texto, pero créanme que lo que apuntan las flechas es el nombre de esta chica. Y ahora es súper famosa. Y la foto anterior me la mandó ella porque además es súper accesible y buena onda. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, de personas que se involucran en un proyecto de investigación científica y logran cosas que para la ciencia son súper importantes. Bueno, a los que vinieron más temprano saben quién es el de la foto. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Algunos no lo conocen? ¿Acá lo conocen? Acá también. Bueno, es Víctor Buzo. Víctor Buzo es de Rosario, y la particularidad de Víctor es que participó en un, digamos, descubrimiento científico súper interesante, que fue poder captar el nacimiento de una supernova, ¿no? Entonces, es lo súper interesante. Ahí está en la foto, y en un círculo, el puntito que está dentro del círculo rojo es lo que él pudo capturar. A la derecha está el artículo en Nature, y abajo está un pedacito del resumen de ese artículo, donde dice que reportan un descubrimiento, no sé cuál es la traducción de serendipitous, pero es como una especie de azar, ¿no? Está dentro de la familia de lo casual, ¿no? Es como que estaba buscando una cosa y sin querer encontró otra superadora. Y algo que me parece muy interesante es que dice, bueno, ¿qué fue lo que descubrió? Y después dice quién. Y lo que dice en un artículo de la comunidad científica es que lo hizo un
astrónomo amateur. Y a mí me parece súper importante porque Víctor, que no es parte, o por lo menos no ha hecho un recorrido en la academia, es considerado por sus pares académicos como astrónomo. Dice amateur, pero es astrónomo, ¿no? Y eso ya genera un cambio, o es un punto súper interesante que directamente en el abstract del artículo aparezca que es un astrónomo, ¿no? Es reconocido como científico. Bueno, son dos ejemplos, digamos, hay muchos ejemplos, pero uno es local, que por lo menos a mí me parece muy bonito, en el que en un proyecto científico donde se genera... Hola, ¿qué tal? Nuevo conocimiento científico, ese nuevo conocimiento es generado por personas por afuera de la academia. Y un poco de eso trata lo que tiene que ver con la ciencia ciudadana, la posibilidad de que un proyecto científico invite a la participación a personas por fuera de la academia. Gracias. Entonces, bueno, acá viene qué es la ciencia ciudadana, ¿no? La ciencia ciudadana es digamos, una categoría, una forma de nombrar una serie de proyectos donde las personas que están por fuera de instituciones científicas participan de proyectos científicos. Es un término que es más o menos nuevo, pero la actividad no es nueva. Digamos, hay muchas disciplinas que incorporan este tipo de actividades donde las personas que no son académicas están dentro del proyecto científico. Yo ahí puse una nube de términos donde hay un montón de términos relacionados a la ciencia ciudadana que de alguna forma u otra también son parte de ciencia ciudadana. Es posible que muchos de ustedes empiecen a darse cuenta que las prácticas que estuvieron realizando en sus tareas de investigadores pueden estar dentro de la familia de la ciencia ciudadana. No voy a ahondar en lo que tiene que ver con la terminología, hay una discusión súper extensa sobre cuál es el término, un término muy lindo de ciencia comunitaria, pero voy a decir ciencia ciudadana porque es el que más generalizado está, ¿no? Entonces, la ciencia ciudadana en sí, es una definición que a mí me gusta mucho, describe el compromiso con los procesos científicos de personas que no están vinculadas a instituciones en ese campo de la ciencia. Yo puedo ser académico, en mi caso particular es en ciencias de la computación, participo de un proyecto sobre astronomía, en ese caso yo estoy participando desde la sociedad, digamos. Y otra cosa que es muy interesante es que la participación tiene un rango de actividades súper grande, que puede ir desde recopilar y recolectar datos en el corto plazo, es muy inmediato, hasta el uso intensivo del tiempo libre de estas personas para profundizar en temas de investigación junto con científicos y también puede ser con otros voluntarios. En esta parte lo que dice es que se involucran en el proceso, en el proyecto científico y que esa forma de involucrarse incluye o puede incluir diseñar el proyecto, definir la hipótesis, definir la pregunta científica que quiere responderse. Es un nivel de importancia dentro del proyecto que se hace totalmente horizontal con respecto a aquellos científicos y científicas que trabajamos o nos pagan para un proyecto particular. Bueno, más o menos tiene una idea sobre que son proyectos científicos en los que las personas que no son parte de ese grupo particular de investigación, hay un montón de tipos y de proyectos que ya están en circulación. Yo puse algunos acá para que se den una idea sobre qué cosas se pueden hacer o se suelen hacer en ciencia ciudadana. Puse, por ejemplo, el ejemplo de Caza Mosquitos, que es un proyecto que lo que busca es tomar muestras de mosquitos en diferentes lugares del planeta y poder clasificarlos para saber de qué familia de mosquitos son y así poder tener un relevamiento demográfico y poder entender ciertas enfermedades en las que estos mosquitos son vectores. Después está el proyecto APIAR, que lo que busca es describir cómo es el lecho de los ríos o las lagunas en función de cuán contaminados están o qué elementos hay, y a partir de ese relevamiento que hacen las personas se va haciendo un mapa sobre cómo están los ríos, pero además a esa persona que colaboró inmediatamente le da una información sobre cuán contaminado es el lugar. Después el proyecto IBER, que lo que busca es poder fotografiar y recolectar
pájaros, digamos, no recolectar pájaros, sino muestras de las fotos de los pájaros, no sería tan bueno. Entonces empiezan a hacerse mapas migratorios y poder entender que tal especie está en tal lugar y también aparece en otro punto del planeta. IBER es un proyecto que es mundial, tiene miles de personas que participan. Después está Hornero, que es parecido al de IBER, pero es específico sobre el pájaro, el hornero que hace la casita con barro, que ese es argentino. Galaxy Zoo, que es el ejemplo que di, de Hani, y bueno, hay muchos más, ¿no? Digamos, hay una diversidad de participación en este tipo de proyectos. También hay proyectos en los que todos los que los nombré, de alguna forma hay una aplicación móvil, hay algo digital. Hay proyectos de ciencia ciudadana que no son digitales, ¿no? Yo trabajo con uno que es sobre hacer un relevamiento sobre tiburones y no tiene nada de digital, ¿no? Hay grupos de pescadores artesanales, de personas que les interesa el hábitat de los tiburones o lo que tiene que ver con su lugar de donde viven en las costas atlánticas de Argentina. Y que los relevamientos los hacen de una forma que no involucra necesariamente el uso de una tecnología de la información. Por supuesto que también puede. Y hay haber un montón de proyectos relacionados. Este es un ejemplito de la aplicación del proyecto APIAR, en el que con el móvil las personas fotografían y van marcando. Ah, acá veo que hay vacas, también hay basura, hay árboles o no hay basura. Y cada parte del lecho del río va teniendo una descripción. Bueno, es un ejemplito, ¿no? Lo que tiene bueno es que después vamos a ver proyectos con gente que está trabajando en esos proyectos específicos de ciencia ciudadana. También hay una serie, digamos, la posibilidad de utilizar herramientas en las que uno, sumándose a diferentes proyectos de ciencia ciudadana, no tiene que crear todo, ¿no? Hay muchas cosas que está hecha. Yo acá en particular les cuento de una que en que está trabajando mi equipo, que es una herramienta que permite recolectar información del medio físico con las herramientas que puede brindar un móvil, ¿no? Un teléfono, un smartphone. Entonces una persona sin tener que programar configura qué cosas le gustaría captar con el smartphone de acuerdo a su proyecto y usando algunas herramientas de creación de aplicaciones para usuarios finales, como para personas mortales. Uno empieza a configurar y dice, quiero que saque una foto, que después de la foto responda a esta pequeña encuesta y después diga algo relacionado al tema y me graba un audio y después se envía a un lugar donde uno puede recolectar los datos, ¿no? Bueno, y es claro sobre cómo se hace el pasaje de información. Entonces, por ejemplo, las aplicaciones que les conté antes, que cada una hizo una aplicación diferente, estos grupos de investigación tuvieron que contratar a programadores para que les hagan su aplicación ad hoc. A veces eso es costoso o es dificultoso. Entonces lo que busca muestrear es que uno no tenga que acceder directamente, sino que por ahí en un corto plazo pueda tener muestras sin tener que pagarle a nadie. Y aquí hay la foto que me interesa es la que está arriba a la derecha, donde aparece una serie de burbujitas. Van a ver que hay una que tiene una cámara de fotos, otro que tiene una guía de información, otro que tiene un mundo. Bueno, cada uno de esos circulitos significa qué herramienta del celu uno quiere usar. Entonces, por ejemplo, la I es que va a aparecer información. Entonces uno escribe el texto que aparece ahí. Después de eso hay una cámara de fotos y dice, bueno, saca una foto sobre algo. Después lo que aparece es un mundo y dice, bueno, decime la ubicación geográfica y después termina. Entonces la persona que configuró eso arrastrando los globitos ya tiene la aplicación móvil para su proyecto. Así, medio mágico. No es mágico, pero parece. Bueno, eso fue como un pantallazo sobre lo que son o lo que pueden ser el potencial que tienen los proyectos de ciencia ciudadana. Repito, lo que buscan es agrupar esta forma de trabajo, esta metodología, donde las personas que no son necesariamente del grupo profesional o establecido de investigación, no necesariamente tiene que ser profesional, las invitamos a que participen activamente en ese proyecto. Cuanto más activo y más capacidad de decisión, por lo menos para nosotros nos parece que son proyectos más superadores, pero a veces se pueden hacer con una participación mínima. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hablo medio rápido, ¿no? Ya veo que dice sí. Bueno, con esta pequeña introducción, después los chicos van a explicar un poco más sobre cómo son sus proyectos. Lo que quería
hablar es qué cosas tener en cuenta para diseñar un proyecto de ciencia ciudadana. Es decir, nosotros decimos, bueno, queremos hacer un proyecto de ciencia ciudadana, me parece que en mi proyecto de investigación sería muy lindo involucrar a las personas de la comunidad. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué tengo que pensar? ¿No? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Entonces van a hacer una serie de tips, va a ser bastante tips, pero después si quieren la discusión podemos ahondar un poquito sobre qué cosas tener en cuenta para ese diseño de los proyectos. Lo que voy a decir es, voy a utilizar esta forma de organizar, que es como un flujo de actividades, desde pensar en el proyecto hasta lo que sería la finalización del proyecto y contar qué pasó con ese proyecto, ¿no? Hay una serie de pasos. Cada slide va a ahondar en cada uno de estos pasos, a ver qué es lo que sucede ahí. Entonces, en el que más me voy a detener es el primero, que es el antes de empezar, ¿no? ¿Qué es lo que me puede llevar a llevar a cabo un proyecto de ciencia ciudadana si es que tengo ganas de hacerlo? Entonces, la primera pregunta creo que es clave, es trascendental. Es muy probable que muchas de las personas que estén acá sean científicos y científicas o personas de la comunidad que entienden que está bueno abrir la información, las actividades que se hacen dentro de la academia a cualquier persona, ¿no? Se genera una cuestión de empatía y estos proyectos son súper tentadores, ¿no? Porque bueno, mi deseo de que mi vecino pueda participar, bueno, ya tiene nombre, ¿no? Si es que algunos ya lo estaban haciendo. Entonces la primera pregunta es súper clave, que es si ciencia ciudadana es la mejor opción. A veces nos gusta y nos forzamos a hacer un proyecto de ciencia ciudadana y después nos damos cuenta que por ahí no va para ese lado. La ciencia ciudadana no es la única forma de hacer ciencia, es una forma y, digamos, hay que encontrarle un poco la vuelta a esto. Entonces, entre las cosas que tenemos que pensar es cuál es la escala temporal o espacial que quiero cubrir, si es algo muy inmediato, en un lugar muy específico y además no es tan grande la información y las personas que participan, es medio raro que sea un proyecto de ciencia ciudadana. Porque es algo muy puntual. Yo puedo acceder a una base de información o algo por el estilo, o gestionar el mismo equipo los datos y ya se termina. Pero hay proyectos en los que es interesante, podría abarcar un espacio geográfico muy grande, donde un equipo de 20 personas, 3 personas, les es muy engorroso. Entonces poder hacer que ese proyecto se vaya instalando en diferentes lugares de la región, eso ya empieza a tomar una idea de que puede ser un proyecto de ciencia ciudadana. Lo mismo para la cantidad de personas, ¿no? Necesito recolectar muchos datos, o necesito que muchas personas opinen sobre algo. ¿Cómo hago para convocar muchas personas? Bueno, ya la comunidad tiene muchas personas, trabajemos con ellos, ¿no? Y la otra pregunta es, bueno, ¿con quiénes? ¿Con quiénes voy a trabajar? ¿Sobre qué? ¿Qué moviliza a las personas a querer participar del proyecto específico que yo tengo, ¿no? Es un proyecto que es súper lindo, que es relacionado a, no sé, a poder clasificar lugares en mi ciudad que aparecen en literatura de ficción, ¿no? Yo hago literatura, me gusta la ficción, me encantaría que Córdoba esté lleno de los puntos que aparecen en los libros. Pero por ahí a la gente no le importa eso, porque tiene otros problemas. Entonces, ¿cómo hago para canalizar a las personas que participan en el proyecto? A mí me parece súper interesante. Bueno, hay que buscar cosas que a todo el equipo le parezca interesante, ¿no? Que es súper difícil. Es las cosas más complicadas para mí de la ciencia ciudadana no son con la tecnología, sino son con la comunidad, y también entender que mis gustos no son los mismos del resto y que también hay muchas cuestiones de ego en el medio que hay que poder romper. Bueno, aquí viene, ¿cuál es la motivación para participar, ¿no? Si yo quiero invitar a personas que no tienen todo mi entrenamiento en proyectos de investigación, ¿estoy listo para asistir a esas personas, para darle contención, para explicarle por qué la muestra tiene que ser tomada de esta forma y no de esta otra? Y después lo otro importantísimo es pensar si ya hay gente que está haciendo eso. No, pues si hay otros proyectos que son del estilo, ¿para qué voy a fundar otro proyecto? Si ya hay un montón de gente que está interesada en esa causa, que ya está entrenada, bueno, veo si me puedo sumar. A veces es posible, a veces no.
La otra cosa que es interesante es pensar a quién beneficia el proyecto. Si me beneficia a mí solamente para escribir un artículo o beneficia a todos los que participan y en qué medidas, ¿no? Es muy importante encontrar que todas las personas que participan de un proyecto donde ponen tanta energía, conocimiento y generan información, tienen que tener un rédito de eso, de alguna forma, o de algunas formas, ¿no? Y además pensar que el equipo que está relacionado a los proyectos de ciencia ciudadana requiere un montón de habilidades, de comunicación, de análisis de datos, de derechos de autor, de poder explicar el método científico, poder entender cómo analizar datos, poder trasladar eso. Bueno, hay un montón de cuestiones que en estos proyectos hay que tener en cuenta. Muchas veces lo que sucede es que los mismos participantes cumplen muchos roles, ¿no? Son el que genera el material, el que analizan los datos, ¿no? Pero son roles que hay que tener en cuenta para esto. Hay que ser muy minucioso que los participantes entiendan el objetivo del proyecto. Y acá me parece que se reduce en algo que es bastante sencillo. Esta cuestión de democratizar el proyecto, también hay que ser muy justo y el tratamiento debe ser súper justo con las personas que participan, ¿no? No tiene que haber objetivos en el que no están al menos comprendiendo todos los integrantes de ese proyecto. Cuando hablo de los integrantes del proyecto me refiero a todas las personas que están allí, ¿no? Entonces, si los datos que se generan los van a usar simplemente un puñado de personas, en algunos casos eso puede ser justificable, pero que al menos todas las personas entiendan que yo genero un dato, lo voy a usar estas personas nada más, y yo puedo decidir plenamente si participo o no. Y después lo otro interesante es que hay que generar datos que tengan ciertos niveles de calidad. Una de las cosas más importantes que tienen como resultado los proyectos de ciencia ciudadana es que generan datos que se pueden reusar, ¿no? Los pueden reusar las personas que participan en el proyecto, también las pueden reusar de otros proyectos de investigación o con otros fines. Entonces, lo que le da relevancia a este tipo de proyectos es que haya una gestión de los datos que brinde datos de calidad. Vamos a ver qué pasa con eso. Y por último, relacionado a cómo arrancar y cómo pensar estos proyectos, podemos pensar que se pueden dividir en tres familias de proyectos con un montón de grises entre medio, ¿no? Los contributivos, o se llaman contributivos, a los que son diseñados completamente por los profesionales. ¿A qué me refiero con profesionales? En este caso serían las personas del núcleo impulsor que por lo general, en ciertos contextos, son del equipo académico. No necesariamente es así, pero es una pequeña forma de diferenciar a los actores que puede haber en un proyecto de ciencia ciudadana. Entonces hay un grupo de personas que está interesado y promueve ese proyecto y define cómo son los pasos, y la comunidad que participa en la recolección y el análisis, ¿no? Ya se define cómo es el protocolo de muestra, se define cuál es el alcance del proyecto, se define todo, lo define un grupo en este caso de profesionales, e invita a la comunidad en estas actividades nada más, ¿no? Después hay otros que son un poquito más horizontales, que son los colaborativos, donde el diseño es de los profesionales, pero la comunidad participa en la toma de decisiones de los otros pasos, ¿no? Es que como el objetivo de investigación es todo lo que sigue después sobre cómo se toma la muestra, cómo se analiza, puede la comunidad, digamos, definir qué es lo que se quiere hacer ahí. Tiene voz y voto, ¿no? Entonces ahí empiezan a haber una negociación o una democratización del proyecto en sí. Y por último, los más ambiciosos y por lo menos para mí los más interesantes, son los co-creados, donde todo el grupo de personas que participan en ese proyecto define todo el proyecto en sí y lo diseña en su totalidad, ¿no? Discuten cuáles son los objetivos, cuáles son las hipótesis, cómo va a ser la forma de obtener muestras, cómo se van a analizar los datos, de quiénes son los datos, hasta dónde llega, qué se puede hacer. Todo lo que tiene que ver, todo lo que atraviese el proyecto, que es lo que estamos viendo ahora, se decide entre muchas personas, entre todos los que participan. Estos serían los más horizontales que se pueden establecer. Digamos, estas categorías, en el medio siempre hay un montón de grises y uno va haciendo muchas veces como puede, ¿no? Es probable que uno arranque con los más contributivos y a medida que va conociendo a las personas empieza a mutar a los otros.
¿no? Es un proceso que también es de mucho aprendizaje. Pero por lo menos para tener en la cabeza más o menos para qué lado tira cada proyecto. Bueno, un poquito más rápido, ¿no? Sobre los primeros pasos. Pensar en cómo definir el equipo, ¿no? Cuanto más plural es el equipo, más interesantes van a ser los resultados que se obtengan de ese proyecto. Eso tiene un montón de desafíos. Cuanto más actores y más diferentes son los actores, es más difícil interactuar, articular, porque cada uno tiene sus lenguajes, sus desafíos, sus concepciones del objetivo pueden cambiar drásticamente, ¿no? Pensamos que todos estamos de acuerdo en algo, pero estamos de acuerdo pensándolo de una forma diferente. Entonces cuando empiezan a aparecer los resultados, por ahí es demasiado tarde porque los resultados conformaron un grupito nada más. Yo trabajé todo esto, pero lo que tengo acá no me sirve, no era lo que le habían dicho. También, bueno, en esto es muy importante identificar a quiénes van a ser los participantes, porque tenemos que generar una comunidad en torno a eso y sobre cómo van a ser las formas de comunicar la intención del proyecto, del objetivo, sobre cómo vamos a describir y escribir los resultados, ¿no? ¿En qué lenguaje lo hacemos? Nosotros, en mi caso, que estoy en la academia, estoy acostumbrado a que los artículos los escribo para pares, en mi caso para otros informáticos. Acá lo que escribimos, ¿qué nivel de accesibilidad tiene? ¿En qué lenguaje lo hacemos? ¿No? Yo trabajo con campesinos, ¿no? ¿En qué lo escribo? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué decido de eso? ¿Hago una versión? ¿Hago dos versiones? ¿Hago muchas versiones? ¿Sintetizo la información? ¿La hacemos entre todos? Bueno, eso es súper importante. Hay que pensar cuándo finaliza y cuándo tengo los datos, porque eso también le da una perspectiva a los que participan de entender en qué momento del proyecto están, ¿no? Yo estoy ayudando a recolectar información. ¿Hasta cuándo lo hago? ¿Cuándo le voy a reclamar al que organizó qué datos se obtuvieron, qué resultados hubo? Entonces, una vez que decidimos que es un proyecto de ciencia ciudadana, tenemos que pensar en estas cositas. Luego de haber discutido un poco de esto, y que ya nos convencimos, elegimos al equipo, tenemos el objetivo, empieza a desarrollarse, ¿no? Entonces una de las partes muy importantes del desarrollo es poder diseñar los protocolos de, por ejemplo, recolección de información o de muestras. Estos protocolos, piensen que los van a llevar a cabo personas que por ahí no están acostumbradas a la rigurosidad de un protocolo científico. Entonces, ¿cómo hago para explicar a una persona que no tiene ese entrenamiento cómo recolectar datos de calidad? ¿No? ¿Cómo define ese protocolo? Entonces uno puede pensar, bueno, lo hago muy específico para que no haya problemas en el medio de errores en cómo tomó la muestra. Le explico precisamente cómo tiene que hacer. Tiene que hacer un agujero en la tierra, que no toque la raíz de la plantita que voy a sacar, que tenga tantos centímetros de un lado, de otro, tantos de profundidad. Es muy probable que ese protocolo, que sea muy minucioso, es muy difícil de llevar a cabo. Entonces no voy a tener muestras. ¿Cómo encuentro un balance entre lo que muchas personas pueden llevar a cabo, pero que no pierda calidad? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que definir? ¿Cómo avanzo? ¿Defino estadios? Hago una primera etapa del proyecto en el que la muestra se obtiene de una forma no tan difícil, y cuando empiezo a encontrar personas que aprendieron, los paso a otro nivel en el que ya pueden hacer una recolección más interesante. ¿Qué elementos tecnológicos voy a utilizar? ¿No? ¿Cuán difíciles de manipular son? ¿No? Yo digo, bueno, hay una aplicación para usar móvil. ¿Cuántas personas pueden manipular el móvil? Un montón. Genial. ¿Cuántas personas tienen el móvil que saca la foto con esa calidad? No tantas. ¿Qué genero con eso? Genero que las personas que no tienen ese móvil se sientan aparte y no quieran participar en nada de lo que estoy haciendo. Les proveo de un móvil que saque una buena foto. Les doy otra herramienta, una balanza, porque tengo que pesar basura. ¿Cómo se manipula esa balanza? ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, eso es parte también de considerar en esta etapa, ¿no? ¿Cómo hago que cuando se lleve a cabo el proyecto no sea tan difícil? Una vez que se puede definir esto, empezar a desarrollar un montón de material que le dé soporte a estas personas que a veces, digamos, si uno piensa en una distribución geográfica muy grande, es muy difícil ir a la casa de estas personas a explicarle qué es lo que tienen que hacer. Entonces en el medio tiene que haber otro tipo de material
que asista y contenga en esas situaciones. Ahora la otra cosa es, bueno, que yo voy a hacer un proyecto totalmente desatendido, hago todo por internet. Internet está buenísimo, todo el mundo lo puede acceder. Es verdad, mucha gente puede acceder sin que viva cerca de mi casa. Ahora, ¿eso alcanza para contener a estas personas? Bueno, posiblemente tengo que mecharlo con reuniones presenciales. En esas reuniones presenciales desarrollar ciertas habilidades, discutir sobre el proyecto. Entonces, bueno, hay que encontrar un balance de eso. Uno piensa en grande, también tiene que pensar la logística en grande y qué puede pasar con eso. Y además, algo que es muy importante es testear qué es lo que definimos en estos protocolos. Entonces, es muy común que es muy deseable que en un proyecto de ciencia ciudadana se arranque con pasitos chiquitos donde se va probando qué es lo que tengo, y si eso es robusto, lo mantengo y lo agrando, o si no, lo modifico de acuerdo a las situaciones, ¿no? Uno es en pasos incrementales. Bueno, entonces ya se los dije. Una vez que ya definí el proyecto, que lo puse en marcha, empieza a haber, digamos, esta es la que se llama fase en vivo, en la que ya el proyecto está funcionando. Ya la gente puede participar en mis proyectos, o en los proyectos que se generó en la comunidad. Bueno, es súper importante es promover estos proyectos de diferentes formas, porque si no, no tengo gente que se sume. Digamos. Necesitamos mucha gente para que esté ahí. Entonces, la promoción y la forma de publicitar el proyecto es muy importante. A veces requiere un montón de eventos presenciales, por ejemplo, hacer un evento de lanzamiento e invitar a la mayor cantidad de personas. Otras veces, además del evento de lanzamiento, requiere presencia en un montón de momentos en los que circulan las personas que nos parece que pueden estar en nuestro proyecto. Por ejemplo, en cada feria de ciencia que hay en la provincia de Córdoba está el stand del proyecto de ciencia ciudadana tal y cual. En cada momento donde hay mucha gente, no sé, el shopping local, todos los años hace una kermés, no sé si se usa esa palabra, se me cayó la edad, una fiesta. Bueno, ahí estar, porque ahí van a haber personas que posiblemente estén interesadas en el proyecto. Eso es muy, muy importante. Entonces, aquí aparece una foto que es súper linda, donde hay una mesa con un montón de personas alrededor, hay algunas niñas y hay un juego en el medio. Bueno, este es un stand del proyecto APEAR en la última feria del libro que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. No venden libros, pero la Feria del Libro es un lugar donde va mucha gente y que por lo general está ávida e interesada en este tipo de cuestiones. Entonces hicieron un stand para que se pueda jugar, se puedan divertir, estén con los investigadores profesionales, digamos, les pregunten mano a mano por qué pasa esto y tal y cual otra cosa, y los investigadores además les dicen, mirá que si vos haces esto, estás colaborando con el proyecto, estás haciendo ciencia de alguna manera. Entonces eso te empodera de una forma que es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplito. La otra cosa que es muy importante es agradecer, porque muchas de las personas que participan lo hacen de una forma voluntaria, entonces depositan un montón, no solo de tiempo disponible para otra cosa, sino también hay una confianza que se genera y una forma de apostar al proyecto que es muy personal y es muy intensa. Entonces la devolución de los que se consideran en ese proyecto referentes genera un montón de lazos de empatía y de una sinergia que el proyecto permite que siga funcionando. Entonces agradecer cada colaboración, cada aproximación de las personas que no son del grupo profesional, no solo es deseable y necesaria, sino que es muy valorada. Así como también genera un montón de consecuencias negativas el no agradecer. ¿No? Yo estoy depositando confianza en Lucía y después veo que le da lo mismo. Entonces, ya en este proyecto, perdón, no es de Lucía, que voy a querer participar, no quiero más. ¿Qué está pasando acá? Eso genera que el grupo impulsor tenga que tener en cuenta que estas energías son necesarias. Y después en la fase final, digamos, podemos pensarla en la que ya hay resultados y hay que empezar a dar cuenta de esos resultados, de estos reportes, ¿no? Entonces es muy importante planificar sobre cómo se van a hacer esos reportes, sobre qué se considera autoría de la información que está allí. Yo participo en un proyecto de recolección de fotos sobre aves, yo generé un pedacito de información.
y yo soy autor de ese pedacito de información, ¿no? Entonces, ahí empieza a ver cómo se genera la autoría de este tipo de proyectos donde hay colaboración. Entonces, hay una forma de pensar la autoría que es por cada elemento, pero también una forma un poco más interesante que es pensar que la autoría es colectiva. ¿Qué significa autoría colectiva? Bueno, no sé si está tan definido, pero en principio pensar que todos los datos que se están generando en este proyecto de información, de este proyecto de investigación, perdón, a todos los que participamos, en principio nos pertenece como autores. Y podemos hacer uso de ellos, y también está bueno que nos nombren cuando los están usando. Así como a nosotros nos gusta que en un artículo, cuando se usa el artículo, se cite a todos los autores del artículo, bueno, si los datos tienen autores, tienen que estar referenciados de una manera. Una cuestión que la apropiación se hace explícita, ¿no? Y también hace que las personas realmente con algo escrito, algo definido, sean realmente parte del proyecto y no simplemente personas que están haciendo mano de obra barata, ¿no? Ese es uno de los grandes puntos de atención en nuestros proyectos de ciencia ciudadana, estar atentos a que no suceda eso. Bueno, después sobre cómo se reportan los resultados, sobre cómo se comparten los datos. Estamos hablando de ciencia abierta. Compartir datos, por lo que surgió al menos en la discusión de hoy temprano, da a entender que es una buena práctica. Y aquí también es una buena práctica. Ahora, hay que tener en cuenta que algunos de esos datos que se van generando en estos proyectos tal vez sean sensibles. Entonces hay que ver qué es lo que compartimos de esos datos. Uno de los proyectos que al final no expliqué en demasía es un proyecto sobre polinización, ¿no? Entonces lo que hacían en ese proyecto era que las personas plantaran un girasol en el jardín de sus casas con ciertas características y cada tantos días se pongan 2 minutos a mirar el girasol y contaran cuántas abejas se posaban, ¿no? Y después dijeran 3. Bueno, ahí parece que no hay nada sensible, pero hay una cosa que es súper sensible, es que cada uno está dando la ubicación de su jardín y a qué hora estuvo en su jardín, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo comparto esa información? ¿Cómo abro para el mundo la información de los jardines de las personas? Bueno, hay que pensar en formas de hacer eso. Hay una serie de alternativas para este tipo de cuestiones, ¿no? Pero hay que tener en cuenta qué significa esto que comparto datos que se crearon entre muchas personas y que tal vez involucra información de esas personas. Lo mismo con los datos del celular, cómo viajan esos datos, qué información estoy dando yo de mi persona que no quiero que se comparta, o cuáles de esos datos que por ahí no son directamente sensibles, pero que tienen cierta precaución, tal vez hay que hacerlos explícitos. Mire que si usted participa, esto y esto va a pasar. ¿Está de acuerdo? ¿Sabe lo que significa esta consecuencia? Si nos aseguramos de todo eso, la persona que participa lo hace en una plena conciencia de lo que está haciendo y está bueno. Y siempre tratar de evaluar y maximizar aquello que aprendemos, ¿no? ¿Qué es lo que surge de esto? ¿Qué desafíos hemos tenido? Digamos, por lo general uno aprende un montón de cosas para mejorar en el siguiente proyecto o en la siguiente etapa del proyecto de ciencia ciudadana. Bueno, cada uno de estas cajitas son un desafío en sí, ¿no? Pero más o menos para tenerlos en mente sobre lo que había en el medio. Bueno, hay que ver también sobre cómo se curan los datos, cómo se genera calidad, una serie de cosas sobre esos reportes. Para finalizar, después vuelvo a mi información. Algo que me parece que es súper interesante son los 10 principios de ciencia ciudadana que se definieron en la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana, donde vamos a ver los 5 primeros, son 10. Los invito a que después los miren, pero es una buena forma de chequear por qué camino vamos en los proyectos. El primero dice, los proyectos de ciencia ciudadana involucran activamente a los y las ciudadanas en tareas científicas que generan nuevo conocimiento o una mejor comprensión. Ya está diciendo a dónde va el proyecto. Los proyectos de ciencia ciudadana producen un resultado científico nuevo. A veces ese resultado son los datos en sí. Tanto los científicos y científicas profesionales como las científicas ciudadanas se benefician de la participación. De nuevo, está haciendo más horizontal el resultado, ¿no? Y el beneficio. Tiene que beneficiarse todos acá. Los y las ciudadanas científicas pueden, si lo desean, participar en múltiples etapas del proceso científico.
no es obligatorio, pero si lo desean lo pueden hacer. Y los y las científicas ciudadanas deben recibir información del proyecto en todo momento. Bueno, faltan 5 más, que se los dejo para que los vean, pero fíjense que los principios buscan sobre cómo debe ser el trato con las personas que no participan tan activamente, que no son parte del núcleo impulsor del proyecto en sí. Me parece que con esto, en agenda, uno puede mejorar un montón cada uno de esos proyectos. En mi experiencia, uno lo que termina haciendo es, los primeros proyectos los hace como le sale, con la mejor buena intención, y a medida que se va involucrando empieza a encontrar mejoras por un lado, mejoras para el otro. Digamos, que esto no les dé miedo a involucrarse, pero sí tengan en cuenta en qué aspectos estar atentos para poder hacer aún más productivos esos proyectos de ciencia ciudadana. Bueno, aquí finalizo. Yo trabajo en un grupo de investigación dentro del laboratorio LIFIA de la Universidad Nacional de La Plata, que se llama Cientópolis. Es una plataforma de discusión e investigación sobre ciencia abierta y ciencia ciudadana. Desde hace poquito somos parte de una red, de la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa. Es una red que está formando en Iberoamérica, pero digamos, lo que tiene interesante es que hay muchísimos países de América Latina en los que hay muchos grupos que hacen ciencia ciudadana y se reconocen como que hacen ciencia ciudadana, que no estábamos vinculados. En Europa hay una asociación, en Estados Unidos también, en Australia, en Asia, hay asociaciones más consolidadas. Esta está arrancando ahora, así que está súper bueno que aquellos que ya tengan proyectos que de alguna forma se reconozcan como prácticas de ciencia ciudadana, más allá del nombre que hayan elegido, se acerquen para poder trabajar y seguir definiendo cosas que tengan que ver más con la territorialidad. Un ejemplo, ahora estamos discutiendo si los 10 principios de ciencia ciudadana que se definieron en Europa encajan a la perfección en América Latina o tenemos que hacer ajustes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora seguimos con las presentaciones de los proyectos vinculados a la ciencia ciudadana de Córdoba. Va a comenzar Lucas Enrico. Lucas es doctor en ciencias biológicas, es profesor adjunto de la Universidad Nacional de Córdoba y es investigador asistente de CONICET en el área de ecología, y actualmente participa en diferentes proyectos que relacionan diversidad con servicios ecosistémicos. Bien, Lucas, todo. Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Les voy a contar algo que hemos realizado como grupo de investigación desde hace algo más de 10 años. Este es un proyecto que se titula Valoración y Manejo de los Ecosistemas, un enfoque multiactoral e interdisciplinario. Y lo primero que es importante destacar es que no fue este proyecto concebido como un proyecto de ciencia ciudadana. Es una de las dudas que yo tenía un poco con los chicos cuando nos convocaron a participar acá, es que esto no se originó como un proyecto de ciencia ciudadana, pero parecía que podía aportar algo a futuras experiencias, desde nuestra experiencia. Entonces decidimos, bueno, compartir esta experiencia de un trabajo interdisciplinario que está vinculado a diferentes actores sociales del noroeste de la provincia de Córdoba, y por ahí rescatar elementos del marco conceptual con el que trabajamos que podrían ser de interés para futuros proyectos y que de hecho nos han servido a nosotros para seguir diagramando nuestras investigaciones. El marco conceptual donde se ubicaba nuestro proyecto básicamente era este. Nosotros como biólogos, como ecólogos, estábamos situados en una mitad de un sistema que es un sistema socioecológico, pero siempre veníamos muy focalizados en estudiar la dinámica de los ecosistemas, ver los procesos que ocurrían en los diferentes ecosistemas y cómo el uso del suelo influenciaba sobre estos procesos. Obviamente los diferentes tipos de uso del suelo están relacionados con un sistema social y socioeconómico que a partir de diferentes estrategias o diferentes capacidades de capital de diferentes actores sociales influyen de una u otra manera sobre nuestros sistemas ecológicos. Lo que nosotros queríamos averiguar un poco era a partir de lo que nosotros solíamos hacer sobre evaluar a partir de cuestiones biológicas o ecológicas
los servicios ecosistémicos. No están, si están familiarizados con el concepto de servicios ecosistémicos, pero básicamente son los beneficios que el ser humano obtiene de la naturaleza, que está muy vinculado obviamente con el sistema social. Nosotros estábamos en principio muy acostumbrados a hacer especulaciones sobre los servicios que proveían los ecosistemas naturales al ser humano a partir de ciertos parámetros ambientales o biológicos. Y bueno, propusimos en un momento determinado empezar a explorar un poco más la percepción de los diferentes actores sociales sobre esos servicios ecosistémicos que nosotros estábamos analizando desde el punto de vista biológico. Entonces lo que se planteó fue una metodología pluriactoral, teniendo en cuenta los diferentes actores sociales involucrados en estos procesos, para ver cómo se percibían y se valoraban los servicios ecosistémicos de los sistemas naturales de la provincia de Córdoba, particularmente del noroeste. Nosotros trabajamos en esta zona que los y las cordobesas por ahí conozcan, es la región de la localidad de Chancaní, donde hay una reserva natural provincial que pertenece al Chaco Seco, de los sistemas naturales de Córdoba. Nosotros en este sistema habíamos identificado básicamente 6 tipos de uso de la tierra tradicionales. Bueno, por empezar, un bosque conservado sin uso, sin explotación o sin disturbios, y diferentes niveles de intervención creciente hasta sistemas de cultivos intensivos, que en la zona particularmente son cultivos de papa. Además de esas diferentes configuraciones ecológicas o ecosistemas, existen en la región una gran heterogeneidad de actores sociales, desde pequeños productores campesinos a medianos productores ganaderos y empresarios capitalizados, principalmente, como les decía, productores de papa, pero también existen campos, por ejemplo, de la aceitera General Dehesa en la región. Con el objetivo de ver la valoración y el manejo de los ecosistemas por los diferentes actores sociales, entonces nosotros nos planteamos hacer un abordaje interdisciplinario desde múltiples perspectivas. Por un lado teníamos el grupo de los científicos, donde trabajamos, bueno, nosotros como biólogos y ecólogos, pero también se convocó a investigadores de las ciencias sociales, particularmente sociólogos e historiadores. Y nos interesaba tener la perspectiva de los pequeños productores de los que hablábamos, pero también de otros actores sociales que tenían una fuerte influencia sobre la región, que eran básicamente técnicos y tomadores de decisiones. Entonces también formaron parte del grupo de personas con el que trabajamos, técnicos y funcionarios nacionales y provinciales. La dinámica de trabajo consistió principalmente, en un principio, en entrevistas individuales, los diferentes actores sociales, donde se planteaba principalmente preguntas que nos permitan ver qué servicios ecosistémicos podía cada actor social individualizar a partir de ciertos atributos de los ecosistemas. Esto nosotros también lo habíamos hecho desde el punto de vista biológico, ver qué atributos, particularmente la vegetación, desde nuestro punto de vista, brindaban determinados servicios ecosistémicos. Esto se realizó, como les decía, en entrevistas individuales, y desde el punto de vista de los investigadores, con mediciones tradicionales que hacemos los biólogos en el campo, como ver fertilidad del suelo y demás. Bueno, se preguntaba a los actores sociales qué servicios ecosistémicos reconocían y también cuáles eran los principales atributos ecológicos que veían en la vegetación y que podían relacionar con estos servicios ecosistémicos. Entonces, algunas cosas que ellos veían era, por ejemplo, que podían obtener de los sistemas postes para los alambrados, lo que nosotros llamaríamos materiales de construcción, probablemente, y que para obtener esos postes de los sistemas naturales había algunos atributos de la vegetación que eran importantes, por ejemplo, que las ramas de los árboles sean rectas o que sean maderas duras, que ellos veían con una característica que es que el centro del leño tenga un corazón
rojo, intenso, ¿sí? Eso es una señal, un indicador de maderas duras en principio. Otro servicio ecosistémico que ellos podían detectar o valorar era el pasto para el ganado bovino, que nosotros llamamos forraje, y algunos atributos de la vegetación que ellos valoraban como un indicador de este servicio era el rebrote rápido de las plantas o que sean palatables, que les guste a los animales. Una vez que estaban esas identificaciones, se pedía a los diferentes actores sociales que prioricen los servicios ecosistémicos que ellos valoraban más o menos en cada una de estas configuraciones que les nombraba al principio, desde los bosques más conservados a los bosques más intervenidos. Entonces había un ranking en principio de lo que más les interesaba de un sistema o de otro, y después ver desde el punto de vista de cada actor social qué tipo de bosque era para ellos más importante para garantizar esos servicios ecosistémicos prioritarios. Una vez que estuvieron hechas las entrevistas individuales, se trabajó después en grupos focales, que era incorporar en reuniones a todos los actores sociales de un grupo. A partir de ahí se realizaron discusiones donde se presentó a cada grupo de actores sociales las conclusiones de las entrevistas individuales. Entonces ahí hubo un proceso de rediscusión de esas percepciones, de esos datos que cada uno de ellos había expresado de manera individual. Se les planteaban, bueno, como les decía, las diferentes conclusiones que desde el punto de vista gráfico terminaba expresado en una tabla de este tipo. Esta tabla, sin ánimo de marearlos, básicamente nos muestra en cada pelotita de un color representa un servicio ecosistémico. Tenemos en las filas los diferentes actores sociales, los campesinos, ganaderos grandes, agricultores, técnicos, extensionistas y funcionarios de gobierno, y las diferentes configuraciones ecológicas o ecosistemas, y vemos cómo los diferentes actores sociales en cada una de las configuraciones encuentran diferentes servicios ecosistémicos que detectan y valoran. Cada una de estas conclusiones, desde el punto de vista de las filas, era presentada a cada grupo de actores sociales en estas reuniones donde se encontraban entre ellos. Algunas diferencias interesantes que surgían rápidamente era cómo, por ejemplo, los campesinos y los grandes agricultores capitalizados encontraban diferencias en la cantidad de servicios ecosistémicos que podían obtener, por ejemplo, de los bosques más conservados. A partir de estos primeros resultados, una pregunta que surgiera cómo se podía confrontar la forma de entender la realidad de los diferentes actores sociales con la nuestra. Como les decía, una primera forma fue estos talleres monoactorales donde se presentaron los resultados a cada uno de los grupos. Entonces nos reunimos primero con los pequeños campesinos, después con los productores ganaderos, con los técnicos y con los funcionarios de gobierno, donde discutimos los resultados que habíamos obtenido de las entrevistas, comparamos las diferentes perspectivas y también presentamos las conclusiones de nuestros trabajos aburridos de ecólogos, ¿no? Con las cuantificaciones desde el punto de vista biológico que nosotros habíamos detectado a partir de nuestras mediciones. Bueno, talleres con muchas discusiones. Estos talleres monoactorales eran una primera instancia de devolución o de discusión acerca del aporte que los diferentes actores sociales habían realizado para el proyecto.
Nos interesaba particularmente hacer comparaciones entre lo que ellos habían valorado y los rankings de prioridades que habían establecido con la percepción o las mediciones nuestras como investigadores. Se dieron discusiones muy lindas en este sentido. Nos dimos cuenta muchas veces de cosas bastante obvias, de cómo lo que cuesta mucho medir, en muchos casos ya es percibido con anterioridad por los habitantes tradicionales y de maneras mucho más simples, con indicadores mucho más simples. Y también lo que permitió este tipo de dinámica fue empezar a observar por dónde venían algunas tensiones a nivel social en la comunidad entre diferentes actores sociales. Como por ejemplo las valoraciones diferenciales que se hacían de un sistema o de otro a partir de pertenecer a un grupo u otro. En el caso por ejemplo, vemos cómo los pequeños productores que dependen de muchos servicios que brindan los sistemas de bosque más conservados, debido a que tienen estrategias productivas muy diversificadas, no entran en conflictos desde el punto de vista de la valoración con respecto a los grandes productores agrícolas, que también valoran los sistemas más conservados como importantes. En este caso, lo que está marcado hacia arriba habla de la fertilidad del suelo. Lo que sí veíamos es que en realidad los pequeños productores valoran el bosque conservado porque a partir de ahí obtienen directamente su sustento, mientras que los grandes productores ven al bosque conservado como una garantía de fertilidad del suelo a futuro, ¿sí? Como un banco productor de fertilidad de suelos. Entonces este tipo de cuestiones eran muy interesantes. Bueno, los talleres terminaban con cierres, con discusiones y con evaluaciones sobre el éxito de la metodología, donde los actores también opinaban sobre las conclusiones y sobre la dinámica, ¿no? Sobre cómo habían percibido el proceso y qué planteaban ellos para poder mejorarlo. Terminaba finalmente esta actividad con un taller de síntesis multiactoral, donde se reunía a los diferentes actores sociales. En particular se seleccionaban a los identificados como expertos dentro de cada grupo o de cada grupo de actores sociales, ¿sí? Y bueno, se hacía una puesta en común de los resultados, donde se intentaba generar una interacción entre los diferentes actores sociales, junto con nosotros los investigadores de la academia, con el objetivo de reconocer y discutir las diferencias en estas percepciones. Y nos interesaba consultar y analizar en una instancia donde estén presentes los múltiples actores algunas propuestas de manejo para los ecosistemas de esta región que en general solían producir tensiones entre actores sociales. La dinámica entonces consistía en plantear una situación donde se decía, por ejemplo en este caso, que los suelos afectados por incendios pueden recuperar algunas propiedades en el mediano plazo, pero que la vegetación severamente afectada por el fuego disminuye el aporte de la hojarasca y por lo tanto indirectamente la fertilidad. Se hacía una propuesta desde el punto de vista de nosotros los investigadores y lo que se planteaba era una discusión donde ellos básicamente tenían que plantear si estaban de acuerdo con la propuesta, si estaban en duda o si no estaban de acuerdo con la propuesta que hacíamos nosotros los científicos. Este tipo de conclusiones era expresado en carteles y en afiches y eran discutidos entre todos.
Como final, bueno, a partir de este proyecto, los resultados fueron obviamente desde el punto de vista nuestro, de los investigadores, publicados en revistas científicas, pero también se realizaron documentos de divulgación y orientados a tomadores de decisiones, donde se exponían las conclusiones de estos talleres y donde se expresaba la importancia de tener en cuenta las diferentes opiniones al momento de plantear estrategias en el diseño de políticas públicas. Con respecto a el empoderamiento que nosotros podíamos ver sobre algunos sectores o algunos grupos a partir de esta experiencia, bueno, nosotros veíamos obviamente asimetrías muy grandes entre los diferentes grupos. Lo que consideramos es que los grupos de pequeños productores, que siempre tienen menor acceso no solo a información científica, que por ahí no es relevante, pero sí desde el punto de vista del poder del lobby, por ejemplo, al momento de discutir estrategias o políticas de gobierno. Creemos que se vieron muy fortalecidos, que tuvieron posibilidades de discutir con otros actores sociales con los que normalmente se producen este tipo de tensiones de las que hablábamos, pero también con autoridades de gobierno. Y además creemos que se establecieron lazos muy fuertes con nosotros, con la comunidad científica, que permitió tener una percepción de sus puntos de vista y llevar un poco esas voces a diferentes ámbitos de discusión. En particular, durante los últimos años, con la discusión de la Ley de Bosques en la provincia de Córdoba, las conclusiones de este trabajo fueron presentadas en la legislatura y fueron presentadas en el 2017 en Casa de Gobierno en la oportunidad de la rediscusión de la Ley de Bosques. Y básicamente lo que se planteó ahí es ver al momento de diseñar el mapa de uso de la tierra en la provincia y las regiones que ustedes conocen en rojo, en amarillo y en verde, tener en cuenta estas diferentes percepciones y a estos diferentes actores sociales al momento de tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, creemos que fue una herramienta muy importante para poder llevar al papel y a estas cartillas de difusión y de recomendaciones para tomadores de decisiones, muchas de esas voces que normalmente no están vinculadas a los organismos de gobierno y de toma de decisiones, como la sociedad rural, por ejemplo. Como perspectivas y desafíos a futuro, bueno, como les decía, esto no fue concebido como un proyecto de ciencia ciudadana, pero nos permitió valorar mucho este tipo de dinámicas de investigación, este tipo de integración de conocimientos desde la academia y desde la ciudadanía, al punto tal de que los últimos proyectos que venimos desarrollando en el grupo están fuertemente vinculados con la inclusión de la percepción de los diferentes actores sociales en las conclusiones. Actualmente hay 2 tesis que están desarrollándose en el área de la ecología vinculada con los actores sociales de manera directa. Bueno, eso sería un poco la explicación. Bueno, vamos a seguir ahora con Lucía Elizabeth Arena. Ella es doctora en física, investigadora en física del hielo en el grupo Física de la Atmósfera de la FAMAF y es responsable del equipo Granizo Córdoba y de equipos interdisciplinarios de innovación educativa y de tecnoinnovación en biofísica. Lucía. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar en un congreso de estas características y hablando de ciencia ciudadana. Contarles, nuestro proyecto es un proyecto piloto muy pequeñito, que es el que está arriba en la lista de cosecheros de granizos. Vamos a estar contándoles nuestra experiencia junto con
4 proyectos que tienen una envergadura en tiempo de desarrollo mucho más importante que el nuestro, que ha tenido una mini campaña en los últimos meses del año pasado, y ahí se gestó y ahí está funcionando. De cualquier manera, ahora nos contó Diego sobre lo que es ciencia ciudadana, estamos todos interiorizados de eso. Yo quería contarles que consideraba que la ciencia ciudadana era esto que se ha hablado mucho, un trabajo absolutamente colaborativo que tiene que generar promoción del conocimiento en todos los miembros del equipo de trabajo, y es eso lo que uno tendría que tendría que lograr con un objetivo siempre, una finalidad que sería la de mejorar la calidad de vida. Es una concepción muy sencilla, me parece, pero que pinta un poco lo que nosotros queremos hacer si hablamos de un proyecto de ciencia ciudadana. Los roles de los ciudadanos van de todos los sentidos, y cuando digo ciudadanos son todos, los científicos, las personas, los vecinos que participan en el proyecto y demás. Hay voluntarios, como son los vecinos y ciudadanos participantes, hay investigadores que son con distintas roles a su vez, funcionarios públicos y organizaciones de distintos tipos que también cumplen roles muy importantes en este tipo de proyectos. Como nos contó Diego, los proyectos pueden ser de distintos tipos, desde un simple registro de datos que no termina siendo simple, va a ser muy importante, ya les voy a dar algún ejemplo de lo que nos pasó con cosecheros de granizo, hasta proyectos que son co-creados. ¿Y por qué queremos ciencia ciudadana? ¿Por qué queremos un proyecto de ciencia ciudadana? Los científicos por ahí lo tenemos bastante claro, pero ¿por qué son importantes? Y allí tiene que haber dos siempre necesidades, una de la ciencia y otra vinculada a la sociedad, específicamente a nuestros ciudadanos. Entonces, desde un aspecto científico, en particular los que tienen que ver con el ambiente, generalmente están vinculadas a al territorio al que se van a desarrollar. Son espacios muy, muy grandes, por ejemplo, para el caso de cosecheros de granizo, ya se están imaginando, tienen que ver con los granizos, las tormentas severas que se producen en Córdoba. Entonces uno necesita tener registro de datos en eso, en una zona de territorio amplio. Esa es una de las características. Digo, también nos contó esto. Las otras de las características importantes tienen que ver con el tiempo. Si vamos a estudiar cosas vinculadas al ambiente, al clima, a la hidrología, como nos va a contar Marcelo, implican estudios de tiempos muy largos. Si hablo de clima, menos de 30 años no puedo tener un registro válido. Entonces, son dos características. Y la otra, que tiene que ver más con las cuentas que hacemos científicamente, es estadística. Necesitamos datos en cantidad para poder hacer un estudio concienzudo. Estoy tomando algunos aspectos, ¿no? Hay muchos más y esto no es taxativo ni determinante, solamente estoy tomando algunos aspectos para empezar a charlar del tema. Y decía, un aspecto tiene que ver con lo puramente científico, con la ciencia, y el otro con lo social. Y allí hay problemas, por ejemplo, que nosotros atendemos a veces desde los fenómenos naturales severos, que tiene que ver con la seguridad o con la producción agrícola ganadera, que se ve afectada por este tipo de cosas. Y lo que es seguro que está sustentando todo esto es el conocimiento, no solamente, como decíamos antes, del avance científico, sino el conocimiento en general de la sociedad, que se ve beneficiada por programas como estos. Los proyectos de ciencia ciudadana, ayer y hoy, yo soy bastante vieja, entonces hace 30 años yo hacía proyectos de ciencia ciudadana, pero que no se notaban como tales, porque mandaba cartas a las escuelas rurales y ellos tenían centrales meteorológicas rudimentarísimas, 2 termómetros con los que se medía presión, con los que se medía temperatura de bulbo húmedo, temperatura y humedad, y entonces con eso más los registros de granizos me mandaban una encuestita, y cada tanto me llegaba una encuesta que decía: en nuestra escuela cayó tanta cantidad de granizo el día tal, con el horario, con todas las características que nos podían dar. E íbamos haciendo un mapeo de algunas tormentas severas. Claramente, la cantidad de cartas que recibíamos, la cantidad de datos que recibíamos eran muy pocos. Yo era estudiante en esa época, les cuento. Pero bueno, el punto interesante es que es una necesidad que tenemos
desde el aspecto científico desde toda la vida, no es de ahora. ¿Qué es lo que hace el cambio? Fundamentalmente la multimedia. Todos los recursos multimedia que tenemos son los que nos permiten cambiar y pensar en un programa de ciencia ciudadana como los que estamos planteando. Eso en cuanto al espacio. En cuanto al tiempo, claramente la respuesta de una carta por correo postal era de varios días, y si era en un pueblo recóndito era mucho más que muchos días, y hoy es inmediata y los resultados se dan en tiempo real. Por ejemplo, para los casos hidrológicos son fundamentales. Y por otro lado, el financiamiento. Generalmente es un problema que tenemos, y es muy importante que hoy se esté planteando en términos generales a nivel gubernamental, porque hay un cambio de la postura del ciudadano no profesional, por ponerle algún nombre, ese vecino, que tiene un rol importantísimo, conoce mucho de la zona, tiene saberes, como nos contaba recién Lucas, que son muy valiosos, no solamente para sostener el lugar en el que está, sino también para interactuar con el científico y nosotros aprender mucho del ciudadano. Entonces, el cambio de postura, me parece, de pensar al ciudadano o al vecino es importante. Y por otro lado, que hay mucha cantidad de recursos a veces que en ámbitos gubernamentales que a veces no se adecuan a las necesidades actuales. A veces no hacen falta fondos legítimos, sino que es una adecuación de recursos. Ya les voy a contar algunos ejemplos que hemos usado nosotros, creo, que con pocos fondos. Un ejemplo es este, en el caso de, tomé 3 de los proyectos que estábamos contando hoy, que son Mateo, Cazadores de Crecidas y Cosecheros de Granizo. Son 3 proyectos que son del tipo contributivo, en donde las personas les pedimos a los vecinos que nos envíen información. Y entonces, ¿qué rol cumple el ciudadano? ¿Qué cosas hace el ciudadano? Bueno, adquiere nuevos conocimientos y habilidades. Por ejemplo, en Cosecheros, ya les voy a contar, tienen que medir, por ejemplo. En el caso de, por lo tanto, tendrán que tener algún sentido de alguna metodología científica, aunque sea la más rudimentaria, pero tiene que estar. Participa ejerciendo sus derechos y responsabilidades, y allí eso tiene que ver con el cuidado del ambiente, con protegerse a sí mismos. O sea, tienen que aprender sobre la protección para poder tomar datos de granizo. Por ejemplo, uno no puede ir a fotografiar la granizada mientras está cayendo el granizo. Eso implica haber leído algún protocolo de medición. El solo hecho de conceptuar un protocolo ya es un aprendizaje, aunque no lo ponga en práctica. Entonces, hay muchísimos aprendizajes involucrados en esto de hacer ciencia ciudadana, en involucrarse en un programa de ciencia ciudadana. Y, por supuesto, lo que siempre queremos, que es aportar valor a la investigación. Les cuento un poco de Cosecheros de Granizos, específicamente. Córdoba está inmersa en uno de las zonas del país y del mundo que tiene las tormentas más severas. Supongo que la mayoría escuchó de los cazatormentas que tuvimos el año pasado, el programa Relámpago. Porque son tormentas severas por varios aspectos. En cuanto a descargas eléctricas, son las más severas del mundo. O sea, en toda la Tierra, las descargas eléctricas que tenemos en un corredor que pasa por la zona centro-sur de Córdoba son las más severas del mundo. En cuanto a descargas eléctricas, por eso hay que cuidarse de las descargas. Gracias. Hay que cuidarse de las descargas eléctricas y fundamentalmente tener en cuenta eso que hacían nuestras abuelas, que decían cuando estaba la tormenta, métanse adentro y cúbranse y cerremos las ventanas. Bueno, hay que hacer eso, no salir en el momento de la descarga afuera, no ponerse debajo del árbol más alto. Así, un montón de cosas de ese tipo que son importantes empezar a considerar en forma importante. Descargas eléctricas, lluvias muy intensas y muy rápidas que generan inundaciones, de las que seguramente Barcelona les va a contar muchísimo más, y vientos que son suficientemente intensos como para que tengamos la fama de tener el corredor de tornados que va entre Río Cuarto, Córdoba y se va hacia el sur de Buenos Aires, centro-sur de Buenos Aires. Es así denominado a nivel mundial. Tenemos un corredor de tornados. Y la otra cosa que también es terrible de lo que nos pasa con nuestras tormentas son los granizos.
por todos conocidos. Saben que tenemos uno de los casi récord mundial de un granizo de 17 centímetros, la mano extendida 22, sáquenle más o menos el pulgar, y tienen un granizo de este tamaño que cayó en Carlos Paz. No es una cosa de ahora. Hace 30 años yo analicé exactamente en el 88 una serie de granizos que tenían este tamaño, entre 7 y 10 centímetros de tamaño, y así históricamente hemos ido analizando granizos. El punto es por qué queremos analizar los granizos, porque necesitamos cosechar los granizos. Y ahora les cuento un poquito sobre eso. El objetivo era posibilitar el objetivo del programa de ciencia ciudadana Cosecheros de Granizos es geolocalizar en forma temporal las granizadas y recolectar algunos granizos para poder caracterizarlos. ¿Por qué hacemos eso? Porque necesitamos correlacionar los datos de sensores remotos, como son satélites y radares, con las piedras que han caído en determinado lugar. Hoy tenemos aparatos espectaculares, como son justamente radares, satélites, las centrales meteorológicas que son remotas, que envían sus datos en forma remota, pero la única forma de cotejar esos datos y poder asegurarnos de que los datos son valederos es tener datos de las granizadas, por un lado. Pero ya les voy a contar un poquito más qué hacemos en el laboratorio y a qué apuntamos con respecto a los modelos de nubes. Hemos participado y hemos colaborado con el proyecto Relámpago que se desarrolló el año pasado, cuando se desarrolló este programa de cosecheros de granizo. Por eso es un programa muy piloto, que recién se está gestando, que tenemos muchas cosas para revisar, a diferencia de los proyectos que ya están muy en marcha. Lo que les decía recién, uno puede tener aparatos importantísimos, estos son parte de los que se trajeron en la campaña Relámpago, pero la geolocalización temporal de los granizos y contar con algunos granizos es esencial para mejorar los modelos. Un detalle que no es menor, ¿cómo hacemos el grupo de investigadores para ir y medir los granizos, recolectarlos en el momento que cayeron las tormentas? Y la caída de granizo dura 5 minutos y se da en dimensiones, y en una nube de estas puede tener varios kilómetros. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar en el momento, recolectarlos, juntarlos y traerlos? Necesitamos sí o sí de un científico que en ese momento esté allí, y por eso un ciudadano se puede empoderar y decir: yo voy a colaborar y voy a hacer la medición. Ya les vamos a contar cómo, que es muy sencillo. Insisto, la granizada es importante por la distribución temporoespacial y la densidad superficial. No es lo mismo que haya caído un solo granizo por metro cuadrado, que es lo que suele pasar cuando los granizos son gigantes, a que hayamos tenido una acumulación de granizo de 1 metro de altura de granizos chiquitos, como puede ocurrir en el Río Cuarto o en las altas cumbres, mientras que en zonas como Altagracia, Carlos Paz, caen granizos muy gigantes. De cualquier manera, esa información uno la tiene en forma esporádica, no en forma permanente y para todas las granizadas. Y el otro dato, en cuanto al granizo en sí mismo, necesitamos el tamaño, calcular el peso y el volumen para poder determinar la densidad y ver las características externas. No es lo mismo si un granizo es estrellado o un granizo es absolutamente una esfera o es medio aplanado. Eso nos da características de la nube distintas. El instrumento que usamos para eso son estas reglitas que el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos armó, que tiene a su vez un instructivo que está correlacionado, y la idea es que ese instructivo nos permite, con una aplicación, tomar una foto de la granizada, tirarla al suelo después que haya granizado, sacar una foto de la granizada y también enviarlo con la aplicación. ¿Por qué los granizos? Yo les contaba que el granizo era importante para unos modelos. Los anillos de los árboles nos dan información sobre las estaciones. Los anillos que tienen los granizos nos dan información sobre el recorrido que ha hecho en la nube, si estuvo en la zona baja de la nube o en la zona alta. Y si quiero hacer un modelo de nubes, necesito saber qué recorrido hizo en la nube. Una cosa que es linda para que hagan con los niños después que granizó y se pusieron seguros y ya pueden salir.
Lo sostienen en las manos y lo funden un poquito de costados. Generalmente tienen forma de hamburguesa, diría mi alumno que es de Estados Unidos, de todo como una hamburguesa. Entonces tienen esta forma, se llaman oblados, y uno los funde hasta llegar al centro. Y lo mira al sol, después que graniza en general, sale el sol y ustedes lo miran al sol y van a ver todos los anillos. No hace falta tener un microscopio, no hace falta nada. Eso que están viendo allá a la derecha, fíjense que entra en la palma de la mano. Y las que están abajo son granizos también de las mismas dimensiones. La de abajo es una mitad, el de arriba es uno muy especial, que son como una especie de tomate, son oblados, como yo les decía, pero hundidos en el centro, tiene que ver con la forma de giro en la nube. No les voy a contar todos los detalles, pero lo interesante de eso es que nos dan información de cómo se movió en la nube. Por eso los queremos tanto a las piedras de granizo. No importa si son gigantes o pequeñas, nos hacen falta para estudiarlas en el laboratorio. Ahí hay ejemplos. Los de arriba que ustedes están viendo son de una granizada que cayó en Carlos Paz. Tenemos como 50 granizos que pudimos ir a recolectar. Eso implica también un gasto muy importante. Tenemos que traerlos a 15 grados bajo cero, hay que conservarlos en el freezer, pero la cadena de frío no se puede modificar, no se puede cortar porque si no se modifica la estructura interna de los granizos. Y este es uno de los granizos que cayó el gigante, que tenía 17 centímetros de diámetro. Este granizo ya fue cortado en el laboratorio y allí se ven los anillos que tiene, algunos de los anillos, esa es una sección intermedia. No lo hemos terminado de procesar porque va a destrucción, así que estamos tratando de sacar la mayor cantidad de información posible. Y adentro lo que tienen es lo que se ve allí, una rodaja delgada, esos es de otros granizos más pequeños, de este tamaño, de 4 centímetros, una rodaja delgada de esos granizos, se ve como lo están viendo en esas 4 figuras del costado, que quizás las tenga ampliadas, sí. Lo que ven es núcleos de distintas características que nos dan información de cómo se formaron en la nube, los recorridos que tuvo en la nube de cambio de nivel dentro de la nube en zonas más de mayor y menor temperatura, y los colores que están viendo tienen que ver con una particularidad que tiene el hielo, que es lo que se llama birrefringente, que le da colorcitos cuando uno corta una rodaja delgada. Si ustedes agarran un vidrio en casa que le dé el sol al atardecer fundamentalmente y ponen un par de cintas scotch cruzadas, unas cintas, van a ver colores. Bueno, esto funciona de una forma parecida, son colores debidos a una dispersión de la luz que se produce por una característica particular de los cristales. Nos permite saber qué cristales tienen, con eso podemos saber características de nuevo de la nube, y las de la derecha están hechas con luz natural, con luz común. Esos son casi de tamaño natural, digo, piensen que el total es 4 centímetros. Por lo tanto, las burbujas, se las voy a señalar con, creo que ahí las están viendo, las burbujas como esta son gigantes, tienen del orden de 3 o 4 milímetros. Son burbujas que se ven a simple vista. Eso implica que nuestros granizos son porosos. Ya eso da mucha información para hacer modelos de nubes. Lo que hacemos es eso, les contaba una regla que tiene esa aplicación, la que ustedes ven en la derecha, que permite geolocalizar los granizos y mandar información si la granizada fue antes, durante o después de la lluvia, que también nos interesa. La otra cosa que pedimos es que guarden los granizos en el freezer. En un freezer vienen encerrados en una bolsa de nylon y allí los guardan durante tiempo hasta que nosotros los vayamos a buscar o desestimemos la búsqueda. No necesariamente vamos a recolectar todos los granizos porque necesitamos también los datos de radar y satélites asociados a esa tormenta y mayor información y distintas zonas de información en la provincia. La idea es tomar datos de un granizo. Y quería contarles un poco cómo funcionábamos. No sé si, seguramente fui muy rápido, pero me preguntan si algo no me pudieron seguir. El programa Cosecheros de Granizos tiene como 3 patas importantes, uno vinculado a la educación, como casi todos estos proyectos de ciencia ciudadana. Educación es una de las patas importantes. ¿Por qué? Porque necesitamos formar al ciudadano, necesitamos formar a personas que estén multiplicando la información y fundamentalmente porque esto tiene que dejarle algo importante a la población. Entonces, cuando yo les decía que el poblador o que el vecino se veía beneficiado,
para poder hacer un trabajo de ciencia ciudadana como este, que es poner una regla y sacar una foto, o sea, no es algo complicado, hace falta, por ejemplo, saber sobre seguridad y saber los peligros de las tormentas. Entonces la persona debió leer el instructivo que dice toda esa información e interiorizarse de que en Córdoba, bueno, hay que ser respetuoso de nuestras tempestades. Y el otro, nosotros hemos sumado a estos proyectos que venimos desarrollando con el equipo de innovaciones educativas, en el que tenemos escuelas que hacen convenios con la universidad y trabajamos justamente en forma conjunta, donde docentes se incorporan al equipo de trabajo de la universidad, hacen tareas de capacitación ellos también y de multiplicación de la información, desarrollo de experimentos y de actividades que permiten enseñar de una forma más sencilla y más experiencial con los estudiantes. El programa en general está vinculado... ¿Ya cierro? Perfecto. El programa es uno de los que más desarrollamos, se llamaba Cuidemos el Ambiente con Ciencia y Conciencia. Obviamente estamos vinculados a proyectos de investigación básicos, como por ejemplo la calibración del radar RMA1, que es el radar meteorológico desarrollado aquí en Argentina y que está en la ciudad universitaria, en Córdoba, que nos permite... tenemos que terminar de calibrarlo y controlar las calibraciones, para lo cual es necesario contar con datos de granizadas y, por supuesto, el programa de ciencia ciudadana. Hemos tenido colaboración en forma colaborativa, hemos trabajado con el MinCit y la Universidad Nacional de Córdoba, y aquí lo que digo es en forma colaborativa porque no solamente se asignaron recursos quizás para becas o algunas ayudantías para estudiantes y para la generación, para la compra de reglas o la fabricación de reglas, sino que en realidad miembros del Ministerio de Ciencia y Tecnología cambiaron sus roles. Trabajaron en forma conjunta con estudiantes de la universidad, por ejemplo, técnicos en informática trabajando en forma conjunta con estudiantes de la universidad para entre ellos desarrollar la aplicación. Se adecuaron y readecuaron recursos, lo cual me parece que es muy valioso. Los choferes nos llevaron para hacer la logística de la recolección de datos y de muestras. En la parte de divulgación también se trabajó en forma conjunta, los estudiantes desarrollaron el material para un video que después se implementó en el ministerio. Entonces, con muy pocos recursos, porque no fueron tiempos importantes, se pudieron hacer cosas en muy poco tiempo, además, teníamos que desarrollar. Acá están en acción en estas áreas que les comentaba, desde hacer las mediciones en la cámara fría, se trabaja a 15 grados bajo cero, hasta el desarrollo de material didáctico que es utilizado para trabajar con las escuelas. Bueno, lo último tenía que ver en una concepción de lo que es ciencia ciudadana como una fuerte base, tiene que tener una fuerte base en la investigación universitaria, en la docencia, y yo pienso allí en todos los niveles educativos. Las acciones de extensión universitaria tienen que estar vinculadas a un proyecto de ciencia ciudadana y el apoyo gubernamental es fundamental. No puedo entender yo al menos un proyecto de ciencia ciudadana en donde no haya un apoyo de algún nivel del Estado. Y la interacción entre los ciudadanos tiene que ser pensada, yo creo, como un diálogo de saberes, porque nadie tiene el saber absoluto, y justamente en estos programas de ciencias ciudadanas en donde todos formamos parte de un gran equipo, no de un grupo, que son conceptos diferentes. Bueno, eso es lo que les quería contar. Bueno, muchas gracias, Lucía. Seguimos con la última presentación y después vamos a preguntas y debate. La presentación la va a hacer Carlos Marcelo García, es doctor en Ingeniería y especialista en Hidrología, y lleva adelante 3 programas de ciencia ciudadana, Mateo, Cazadores de Crecidas y Adopto Cuerpo de Agua como mascota. Así que bueno, todo eso. Bueno, muchas gracias. Creo que en la categoría que decía Diego entramos en la que hicimos lo que nos salió, porque él dijo así de entrada, bueno, obviamente ahora vamos a presentar los 3 proyectos. Yo quería destacar que quizás para contarles la experiencia,
vemos muy bueno para los proyectos de ciencia ciudadana interactuar con los organismos de gestión. Si bien fue desarrollado y pensado en nuestra facultad, en la Universidad Nacional de Córdoba, y como investigadores de CONICET también, la interacción con los organismos de gestión en la provincia fue clave. Con el Ministerio de Servicios Públicos, que tiene en cuenta, ahí está incluido todo lo que tiene relacionado a recursos hídricos, nos permitió hacer las transferencias directas de todo lo que vamos haciendo para que los ciudadanos se vean beneficiados con los productos. El Ministerio de Educación, porque es clave para llegar a la ciudadanía, no hay mejor cosa que llegar de las escuelas con los niños. Y bueno, con estos dos ministerios lo que hicimos, quizá necesitaría la altura de Lucas, que es más alto, pero bueno, yo hago lo que puedo, voy a señalar siempre acá abajo. Con estos dos ministerios se ha implementado en la provincia un programa que se llama Escuela del Agua, donde se capacitan más de 200 docentes por año en temas relacionados a los recursos hídricos, y eso nos ha permitido tener una mayor cobertura espacial, porque uno ya llegando a 200 docentes, cuando multiplica por la cantidad de niños que cada docente tiene a cargo, se hace una cobertura espacial muy fuerte, y obviamente el apoyo de siempre del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde le ha dado un impulso muy fuerte a nuestros proyectos, a los 3 proyectos con financiamiento. Los 3 proyectos los pusimos en orden secuencial. El primero es Adopta un cuerpo de agua como mascota. La definición que le dimos nosotros es colaborativo. Quizás luego Diego nos hizo trampa, él tendría que haber venido al final, porque así no se notan nuestros errores. Nos parece que es co-dirigido, se llama, pero en ese momento lo habíamos puesto colaborativo. Después Proyecto Cazadores de Crecidas, que se inició en el 2015 de tipo contributivo, al igual que el Proyecto Mateo, que se inició en el 2017. Nosotros seguimos desarrollando los proyectos porque seguimos aprendiendo y esto sigue creciendo. Vamos a hablar del primer proyecto, que se llama Adopta un cuerpo de agua como mascota. Con este proyecto y con la gente del ministerio hemos generado un libro que se ha editado, está en formato PDF en la página web. ¿De qué se trata este proyecto? Y empezamos a trabajar con las escuelas, incluyendo una analogía entre el cuidado responsable de la mascota, que la mayoría de los niños las tiene incorporada, pero no así el cuidado responsable de los recursos hídricos. Entonces lo que hicimos es trabajar sobre esa analogía. El proyecto decimos que es de tipo colaborativo o de codirigido, como diría Diego. ¿Por qué? Porque participan escuelas, centros vecinales y ONG, y la participación incluye desde definir cuál es la mascota que vamos a adoptar. O sea, no es que ellos solamente toman datos, sino que nos ayudan incluso a definir la mascota a adoptar. La primera, como le dije, la primera pregunta es cuál es la mascota a adoptar. Como siempre nosotros aprendemos los errores. La primera versión del proyecto se llamaba Adopta un cuerpo de agua, un tramo de arroyo como mascota, y uno de los niños en las primeras clases me dijo que eso era como adoptar una cabeza de perro como mascota. O sea, ¿de qué me sirve a mí cuidar un tramo de arroyo si todas las problemáticas? Yo puedo tener la cabecita toda bien cuidada, pero si las patitas, la cola, está todo mal, todo golpeado. Eso me lo dijo un niño. Entonces nosotros del año siguiente llamamos al proyecto Adopta un cuerpo de agua como mascota, y empezamos a trabajar con el concepto de cuenca como territorio. Si queremos adoptar una mascota, tenemos que definir cuál es nuestra mascota, y la mascota es la cuenca como territorio. Por eso definimos junto con los estudiantes y las ONG, le empezamos a mostrar que cualquier decisión de gestión relacionada a los recursos hídricos se tiene que tomar como cuenca como territorio. Y con los niños hacemos maquetas tridimensionales. Obviamente empezamos con cartón, las maestras nos enseñaron que es mucho mejor goma eva, de distintos colores. También le damos la cromatografía para que ellos la tienen incluida de los mapas físicos de la provincia. Entonces los mismos niños, echando agua sobre un modelo tridimensional del terreno, definen una cuenca en unos minutos. Entonces lo primero que empezamos a incluir es definir cuál es nuestra mascota, y nuestra mascota es toda la cuenca, y hemos trabajado con arroyos, con humedales y con cuencas urbanas, como estamos trabajando ahora en Villa Páez, acá en Córdoba. ¿Cuáles son las analogías que trabajamos? Primero, ver cómo se alimenta nuestra mascota. Nuestra mascota en recursos hídricos se alimenta por la precipitación. Entonces empezamos a medir cuánto se alimenta esa mascota, y ahí empezamos a poner estaciones meteorológicas en las escuelas. Pero también queremos que el alimento que tengan las mascotas sea saludable. ¿Por qué? Porque podemos tener agua en un río, presa en la cañada. Por ejemplo, uno ve agua
y ya sabe uno que no es un alimento saludable. Entonces, empezar a ver cuánto del alimento que tiene el arroyo es saludable o no. Empezamos a trabajar también algo que es muy importante sobre los hábitos saludables. Los ingenieros nos gusta mucho canalizar y encontramos esta analogía que canalizar un arroyo es lo mismo que dejar una mascota totalmente atada todo el día, no le dejamos expresar sus hábitos naturales, y eso es muy importante, sobre todo cuando se quieren proponer mejoras desde la ciudadanía o entender mejoras que tiene el cuerpo de agua. O sea, ya nadie discute que no es bueno entubar un arroyo o canalizar un arroyo, sino que tenemos que pensarlo en función de mantener el comportamiento natural del río. También trabajamos mucho en los monitoreos periódicos de la mascota. Tomamos muestras de agua con los chicos, medimos las variables de calidad de agua, medimos la cantidad de agua, y todo eso lo hacemos con los chicos varias veces al año. Y también nos preocupamos por la higiene, hacemos trabajos de limpieza, todo esto manteniendo, adoptando nuestro cuerpo de agua. Y un ejemplo que quiero mostrar es algo que tenemos mucho cariño nosotros, es el arroyo, el primer cuerpo de agua que adoptamos. El arroyo se llama Guaguas Mayún. El arroyo originalmente no tenía nombre, entonces lo que hicimos es todos los pasos desde, hay varias escuelas involucradas, llegaron hasta la legislatura provincial aprobó por una ley el nombre de ese arroyo, Guaguas Mayún, que es arroyo de los niños. Bueno, lamentablemente el arroyo empezamos a adoptarlo en el año 2012, en el año 2015 se autorizó una urbanización en un año. Lo que provocó esa urbanización, un arroyo de 30 centímetros de ancho pasó a tener 5 metros de ancho. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la comunidad ahora? La comunidad, hubo quejas formales y bueno, ahora aparecieron algunos fondos de proyectos participativos. Esos proyectos participativos son proyectos que están muy de moda ahora en distintos lugares del mundo, para que la ciudadanía defina cuáles son las prioridades para ellos. Entonces estos fondos están disponibles para los centros vecinales para que decidan en qué lo quieren invertir. Este centro vecinal destinó a refuncionalizar el arroyo, pero ahí terminaba la participación prevista, en definir cuál es el proyecto. Ahora nosotros estamos trabajando duro para que la experiencia de estos chicos desde el año 2012 sea incorporada al proyecto, y ya los mismos chicos junto con el centro vecinal están definiendo cuáles son las medidas de refuncionalización. Obviamente al principio pensaban en tubar, canalizar, todo eso que los mismos niños y el centro vecinal ya dijeron que no es una opción como positiva. El segundo proyecto se llama Cazadores de Crecidas. Bueno, los que son de Córdoba saben, este es el arroyo San Antonio, en Cuesta Blanca, en Carlos Paz. Un día de verano, unas pocas horas después, nos encontramos con el mismo río con más de 6-7 metros de crecida en unos pocos minutos. Entonces, nuestra zona se caracteriza por tener procesos de crecida repentina con alta variabilidad temporal de los procesos. Esto es un video que filmamos, que es el mismo arroyo un poco más abajo, donde se ve que en menos de 5 minutos el río subió más de 3 metros. Entonces eso también hace que sea dificultoso, como decía Lucía, llegar al lugar en tiempo y poder captar estos procesos. Este es un caso emblemático también, que es el río Ceballos en la provincia de Córdoba. Lamentablemente fue un evento trágico, hubo varios muertos. Esto lo grabó una persona que yo, como decimos que hay que beneficiar a los ciudadanos, me comprometí a hacerle publicidad. Es una fábrica de pasta que está en Río Ceballos, San Martín 4700, por si hay que beneficiar a los usuarios y agradecidos. Esta persona se subió al techo de la fábrica de pastas y grabó este video durante la crecida. Es el único dato que hay para poder cuantificar el caudal. Entonces dijimos, bueno, todo este aporte ciudadano, ¿en qué nos puede ayudar? Nosotros justo en nuestro grupo de trabajo estamos desarrollando una técnica de velocimetría. Es una técnica para medir velocidades del agua superficiales en base a videos generados con cámaras digitales. Entonces empezamos a ver la posibilidad de implementar esta técnica LSPIB con registros generados por la población. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si tenemos varios actores ahora en Sierras Chicas, que ya hemos contactado, todos estos actores con cámaras, con sensores de imagen que están disponibles ahora todo el mundo
bueno, no todo el mundo, pero un gran porcentaje de la población cuenta con sensores de cámara. Entonces, ya sea celulares, cámaras digitales o hasta algún dron, uno podría tener información clave, como fue en este caso el río Ceballos, para poder cuantificar las crecidas. Sobre todo en procesos que tienen alta variabilidad espacial y temporal que no nos permite llegar a los investigadores. Entonces, ¿cuántas etapas de colaboración nosotros tenemos previstas? En este proyecto tenemos 3. A una, obviamente acá hay problemas de quizá de nomenclatura, pero nosotros les dijimos, la primera la llamamos grabación espontánea. ¿Esto qué significa? Uno de los tantos turistas que visita la Sierra de Córdoba se encuentra con que el río está crecido, saca un video y nosotros después lo podemos utilizar para estimar cuál fue el caudal de la crecida. El video tiene que tener unas simples características, como que se vean las dos márgenes, como que el paneo no sea significativo, solamente el movimiento y vibración de la mano. Toda esa información está disponible en una página web y las personas pueden subir ese video. Lo que hemos notado que no por WhatsApp, porque WhatsApp cuando comprime daña la imagen, pero con cualquier otra técnica, un correo electrónico, subiéndola a YouTube, estos videos son muy útiles. Lo que hemos notado nosotros es que necesitábamos por ahí capacitar un poco más a las personas y lo que hemos hecho es decir, bueno, ¿quiénes llegan primero cuando hay una crecida? Y llega Defensa Civil, bomberos, policía. Entonces lo que hemos decidido es capacitar a Defensa Civil, bomberos y policía de una amplia región de la provincia de Córdoba y ellos son los que primero llegan y ya hemos definido sitios donde ellos van a ir a sacar imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Mejora muchísimo la calidad de la información a medida que pasamos de la espontánea acá, pero disminuimos la cantidad de actores. Entonces, y la tercera opción, que es la que estamos trabajando también ahora, es con estaciones fijas, o sea, con cámaras fijas. Esto hay puesto uno en la Casa de Gobierno y hay otro puesto en la Cañada. Entonces, obviamente, la calidad de esta información va a ser mejor que esta de aquella, pero acá tenemos pocas cámaras. Estamos trabajando también con cámaras de vigilancia. El problema que tenemos es que si es una cámara del tipo de policial, únicamente para sacar información ahí necesitamos una orden judicial. Y eso genera un tipo no podemos tener accesibilidad. Lo que sí estamos trabajando mucho con las cámaras de tránsito. Las cámaras de tránsito sí son accesibles. Y finalmente nuestro querido Proyecto Mateo. Es muy querido porque uno de los chicos que trabajaba con nosotros en Adopto, un estudiante secundario de la provincia de Córdoba, falleció el 15 de septiembre de 2017. Su nombre es Mateo. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer para homenajearlo? Nosotros no nos sale ni hacer una canción, un poema. Dijimos, le hagamos un proyecto. Entonces empezamos a ver que en nuestro proyecto Adopto ya habíamos instalado 3 o 4 estaciones meteorológicas en las escuelas. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no seguimos haciendo eso? Y bueno, empezamos este proyecto a fines del año 2017 que se llama Monitoreo Automático del Tiempo en Escuelas y Organismos. Un poco lo que decía Lucía unos años después, así que me gustaría citar después ese proyecto quizás como el inicio de todo esto, porque es un poco lo que se piensa ahora, es que las escuelas realicen un monitoreo del tiempo. ¿Y qué estamos haciendo? Instalando estaciones meteorológicas automáticas que tienen una central. Estos datos son almacenados automáticamente en la central. Si la escuela tiene internet, que estamos trabajando también con Nación y Provincia, viendo que todas las escuelas que tengan este proyecto tengan internet, se suben automáticamente a internet y esos datos están disponibles. Como una de las variables que más conflicto estamos teniendo es la de precipitación, porque no es oficial, esta no es una estación oficial, lo que estamos haciendo es también los chicos tienen un pluviómetro, cuantificamos la diferencia entre el pluviómetro y la estación meteorológica y estamos validando la información. A este proyecto nosotros lo queremos definir y hay 3 formas de definirlo. Un proyecto educativo, un proyecto de ciencia ciudadana y un proyecto de compromiso social. ¿Por qué es educativo? Porque están trabajando acá escuelas de nivel inicial, primario, secundario, y acá hay chicos que nos están acompañando que son los estudiantes universitarios de grado y posgrado. En un aula generalmente estamos interactuando todos, son 25 años de trayectoria académica, todas trabajando en conjunto, en 31 escuelas de la provincia de Córdoba, más 10 más que se van a instalar ahora. Esto implica que estas 41 estaciones es la tercera red de medición en la provincia. Una red de estaciones meteorológicas de bajo costo, pero ya tenemos 41 estaciones en la provincia. Esto lo estamos haciendo junto con también, además de los ministerios,
que les cité y la facultad se sumó el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Dante Alighieri donde iba Mateo y el proyecto Relámpago. ¿Por qué decimos el proyecto Relámpago? Porque tuvimos la satisfacción de que este proyecto adoptó al proyecto Mateo, como decía recién Diego, ellos en Estados Unidos le obligan los incentivan a que todo proyecto de investigación tenga contacto con la sociedad. Entonces ellos llegaron y preguntaron, ¿hay algún proyecto en marcha? Y estaban Esther y Lucía y dijeron, sí, acá en Córdoba está Cosechero, está Mateo. Entonces ellos lo que hicieron es no empezar un proyecto de cero, sino adoptar nuestros proyectos como brazo educativo de ellos. Entonces, esto es la página oficial del proyecto y ellos adoptaron este proyecto. Y los datos de Mateo los están usando los investigadores para consolidar algunas informaciones. ¿Por qué? Porque ellos mismos nos transmitieron esto. Ellos vinieron con 4 camiones, 3 radares, las camionetas, estaciones, más de 30 estaciones avanzadas. Pero ellos mismos dicen que ¿de qué sirve todo este instrumental si el foco de la tormenta se está dando donde no están los instrumentos? Entonces, ¿qué mejor que tener a toda la población con una cobertura espacial mucho mayor y esos datos disponibles? Con los chicos yo llego a las escuelas y les digo, hago de cuenta que le doy $10.000, obviamente no son reales, pero les digo, bueno, acá tengo $10.000, podríamos comprar una estación de esta, que no alcanza para esta, o 100 de estas chiquitas. Y empezamos a discutir, obviamente esto tiene más error, estamos trabajando hasta un 20% de error, pero 100 estaciones con un 20% de error, en algunas situaciones nos pueden dar una mejor representación del proceso que una sola que haya quedado fuera del centro de la tormenta. Entonces, no decimos no comprar esta, pero sí comprar estas y tener una buena cobertura de estas. Y bueno, y finalmente, este proyecto Mateo, la Universidad Nacional de Córdoba, con orgullo decimos que ahora los estudiantes que se reciben de la Universidad Nacional de Córdoba tienen que realizar 30 horas de compromiso social como actividad extracurricular, pero que aparece en el título, en el certificado analítico final. Entonces son 30 horas de compromiso social que el proyecto educativo Mateo ha sido reconocido como proyecto de compromiso social, porque no solo trabajamos con las estaciones, sino que cuando vamos a visitar las escuelas se genera todo. Acá estas son 2 escuelas rurales y se generan muchas otras cosas más allá del aporte ciudadano de ellos, sino todo el compromiso social. Bueno, esto es obviamente acá hay mucho corazón, mucha energía, nos falta poner todo, como decía Diego, tratar de respetar las etapas que seguramente no las respetamos, pero bueno, así fuimos creciendo. Muchas gracias.